Saludos Puerto Rico, bienvenidos a este su programa de Jugando Pelota Dura Digital en nuestro segmento de Lo que no te dicen, que siempre llevamos diariamente en nuestro programa a través de Tele 11 y aquí a través de las redes sociales de Jugando Pelota Dura. Como ustedes saben, en esta temporada hemos seleccionado el tema energético y hemos estado por varias semanas discutiendo múltiples aspectos de lo que ocurre y de los retos enormes que tiene el gobierno de Puerto Rico y la sociedad puertorriqueña con relación al tema energético. Hoy vamos a tratar dos temas importantes que son los más recientes que están ocurriendo y la importancia de qué tiene o cómo puede afectar o beneficiarlo a usted en su casa con relación a estos retos que están ocurriendo. El primero de ellos que vamos a estar hablando con ustedes es la demanda que ha establecido el Departamento de Asuntos del Consumidor contra el negociado de energía, contra la Autoridad de Energía Eléctrica y contra la empresa Luma por el asunto de lo que la secretaria licenciada Valery Rodríguez llama la inmunidad o el relevo de responsabilidad que tiene la empresa Luma con relación a los daños que provocan las alteraciones y las fluctuaciones entre las cargas eléctricas a los enseres en los hogares principalmente y los daños que puede provocar pues toda esta fragilidad del sistema energético. Vamos a discutir la posición del Departamento de Asuntos del Consumidor y también vamos a discutir cuál es la posición de Luma según lo han esbozado a través de los recursos que han radicado ante el tribunal. Ese va a ser el primer tema y luego vamos a estar hablando en nuestra segunda parte del programa de otro asunto fundamental que está ocurriendo precisamente con el tema energético, que es todo lo que tiene que ver con el aspecto de la pugna que hay, o más bien las diferencias que pueden estar ocurriendo en relación al manejo de la vegetación, el nivel de uso o de atrasos que hay en el uso de estos fondos para mejorar o para remover vegetación a través de toda la isla. Y no hay duda también que otro elemento es qué ha pasado con las disputas que mantiene el gobierno de Puerto Rico y Luma, que ustedes saben, nosotros lo explicamos hace varias semanas, que han entrado a un proceso contractual que se llama la resolución de disputas y que en estas últimas horas ha ocurrido algo muy interesante que cambia el panorama y queremos explicarles a ustedes de qué se trata. Pero vamos a comenzar primero hablando de este pleito del Departamento de Asuntos del Consumidor contra Luma y contra el propio gobierno. En primer lugar, la licenciada Valery Rodríguez, quien es la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, ha radicado primero ante el Tribunal de Primera Instancia y unos días posteriores pidió que ese mismo pleito se eleve al Tribunal Supremo, argumentando que hay un asunto constitucional. Nuestro sistema de ley y orden en Puerto Rico establece que los aspectos constitucionales o las pugnas que tienen que ver con la Constitución o la constitucionalidad de determinada acción, una ley, una cláusula contractual o demás, la tiene que dilucidar únicamente el Tribunal Supremo. Por eso la licenciada Rodríguez, la secretaria, una vez radica su inicio de su pleito en el Tribunal de Primera Instancia, que es donde corresponde, luego pide que se eleve directamente ante el Tribunal Supremo, planteando que hay un asunto constitucional que le corresponde al Tribunal adjudicar. ¿Cuál es el planteamiento central? Sencillo. Plantea que el negociado de energía, que es una entidad de gobierno creada por la Asamblea Legislativa, le autorizó a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Luma, que en la relación contractual, en el contrato que le dio el gobierno a Luma, hay lo que se llama un relevo de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que se ha interpretado es que cuando ocurren fluctuaciones de energía o se va la luz y de momento regresa, usted sabe que en muchas casas nos ha pasado a todos, se pueden dañar enseres, puede provocar asuntos en las neveras, aire acondicionado, computadoras. Y lo que plantea la secretaria del DACO es que los ciudadanos están impedidos de reclamar compensaciones económicas por los daños causados por las fluctuaciones energéticas, ¿verdad? En teoría lo que está planteando es que las fallas que tiene el sistema y por consiguiente la empresa Luma
pues tiene que compensar económicamente o de alguna manera a los ciudadanos cuando sufren daños por la situación energética. Esa es la posición de DACO. La posición es interesante porque aunque se le ha dado un enfoque de que la demanda es contra Luma, la demanda es contra el negociado de energía, que es el que autorizó esa disposición. También tienen, además de la empresa de Luma, que también la demandan, hay un planteamiento de que dejó fuera a la oficina de las alianzas público-privadas, que es el organismo que firma el contrato y que supervisa a Luma en sus funciones, y es muy probable que tengan que enmendar esa demanda para incluir una de las partes indispensables en el caso, pero eso no va a detener el proceso. La respuesta de Luma es, y del negociado de energía, pidiendo que sí, que la cláusula es legal, particularmente porque ninguna empresa, ni gobierno, ni empresa privada se puede hacer responsable de daños que provoque un sistema, uno, que está en quiebra, segundo, que está en una situación tan deteriorada que hay un estado de emergencia, tercero, que el sistema hay que básicamente reconstruirlo de nuevo, por eso hay una gran cantidad de fondos federales, y que ninguna empresa y ningún gobierno se pueda hacer responsable de daños que provoque un sistema que está básicamente en ruinas, que sería asumir una responsabilidad económica totalmente inoficiosa, porque el sistema no se lo entregaron nuevo, no se lo entregaron con toda la red eléctrica renovada. Esas son las dos argumentaciones que hay, que el Tribunal Supremo lo primero que tiene que decir es si va a acoger el planteamiento o si no lo acoge. Si no lo acoge, pues tiene que continuar en el Tribunal de Primera Instancia, que eso es otra posibilidad. Y si decide cogerlo, pues la pregunta es ¿qué impactos puede tener esto? Hay múltiples argumentos. Si DACO puede tener lo que se llama la legitimación activa, que no es otra cosa que la autoridad para impugnar esto, porque la legislatura creó una oficina particular dentro de la Junta de Relaciones de Sistemas de Servicio Público para estrictamente las quejas sobre asuntos energéticos, así que delegó en esa entidad. Y DACO no es esto es importante, DACO no es un departamento con rango constitucional, aunque es miembro del gabinete. El Departamento de Asuntos del Consumidor no es uno de los departamentos que tiene rango constitucional, es decir, que se creó en la Constitución, como el Departamento de Estado, Justicia, Hacienda. DACO se creó en virtud de una ley. Por lo tanto, la legislatura, en un mismo instrumento legislativo como una ley, creó un organismo más pequeño para efectos del tema energético, y eso pues habrá que ver si tiene dentro del análisis, algún efecto o no. Pues esas son las argumentaciones de parte y parte. Pero lo que nos interesa a usted y a mí es cómo esta disputa, cómo este pleito nos puede afectar a nosotros. Y el planteamiento central aquí es, si se le falla a favor al DACO y que hay que compensar económicamente a todas las personas que reciban daños en sus enseres, la pregunta es ¿quién lo va a pagar? Y esa respuesta nadie la ha dicho. No existe un fondo para eso, aunque hay unas partidas que usted puede hacer unas reclamaciones, pero de lo que estamos hablando, de que todas las personas tengan el derecho a reclamar todos los daños que entiendan y que habría que entonces examinar que sea por efectos de la vulnerabilidad del sistema eléctrico, pues eso no está contemplado. Para que tengan una idea, según los abogados de Luma, el primer año del contrato, las peticiones de impacto económico que se plantearon de los efectos de los daños ocasionados por los sistemas ascendió a $400 millones, solamente en un año. ¿Qué quiere decir eso? Si en efecto se concede el remedio que se está pidiendo y que todas las personas que reclamen daños en sus enseres hay que pagarlo, pues si usamos como vara 300, 400 millones, estamos hablando básicamente de cerca de 4 centavos en la tarifa de la luz que habría que subir si se determina que lo tiene que pagar nosotros mismos, los propios consumidores, porque en el contrato de Luma, el dinero que se le paga a Luma es para administrar, no hay una partida para compensar daño, y energía eléctrica tampoco lo tiene. Esa es una de las interrogantes. La otra interrogante es si la posición del gobierno es que se vaya a Luma y DACO está haciendo esa representación. La pregunta aquí clave es, bueno, entonces si el gobierno retoma la administración, ¿se va a ser responsable de esos pagos? Porque lo que no puede ser es que si es Luma lo pague Luma, pero si Luma se va, entonces yo no lo voy a pagar. Y esas son preguntas que tampoco se han contestado
y que va a ser objeto de discusión en todo este pleito. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál va a ser finalmente lo que determine el Tribunal Supremo y las implicaciones que tengan de una decisión. Es probable también que el tribunal determine no entrar en esto en esta etapa y devolverlo al tribunal de primera instancia y que comience todo el proceso. Eso se podría ver más adelante. Lo cierto es que respectivo de la parte legal, de la parte jurídica y de los argumentos, lo que nos preocupa a todos los puertorriqueños es qué efecto tiene sobre el bolsillo de nosotros, porque sería probablemente otro aumento en la tarifa y eso indudablemente nadie lo quiere. Y Puerto Rico, la situación económica que estamos viviendo, no se justifica de ninguna manera un aumento de la tarifa para esto. Habría que buscar otras alternativas, si es que ese fuese el caso, que hasta este momento nadie lo ha presentado. Así que les dejo este planteamiento explicándole los argumentos de lado y lado. Y en el momento que estamos conversando, el Tribunal Supremo todavía no se ha expresado, es probable que lo haga en los próximos días o semanas, así que estaremos atentos a esta determinación y finalmente qué efecto tendrá sobre cada uno de los puertorriqueños. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces sobre los aspectos de la vegetación y vamos también a estar hablando sobre todos los aspectos de la operación de Luma en Puerto Rico y los planteamientos que está haciendo el gobierno con relación a esta empresa. No se retiren. Jugando Pelota Dura crece cada vez más en el mundo digital y ahora transmitiremos nuestro programa 100% por YouTube. Un canal lleno de contenido educativo, informativo, de entretenimiento y más está hecho para ti. Suscríbase al canal, activa la campana y únete a las miles de personas que diariamente ya sintonizan Jugando Pelota Dura por YouTube. Bueno, amigos, de regreso aquí a su programa de Jugando Pelota Dura Digital, en Lo que no te dice, nuestro segmento que siempre le ofrecemos a ustedes y gracias por su sintonía aquí y también nuestro programa de televisión. Bueno, en esta segunda parte les quiero hablar brevemente de dos asuntos. El primero de ellos es la controversia sobre el asunto de la vegetación, de remoción de la vegetación, y el segundo de ellos, ¿qué pasó con los procedimientos que yo les expliqué en unos programas atrás de que Luma y el gobierno han comenzado lo que se llama una resolución de disputa, es decir, a dirimir sus diferencias? Vamos a lo primero, vegetación, sencillo. El gobierno federal le ha asignado al gobierno de Puerto Rico y a Luma, obviamente, para la remoción de vegetación, que es lo más que afecta a los contactos de los árboles y las ramas con las líneas eléctricas. El gobierno federal le ha asignado a Puerto Rico, oigan esto, casi 1.100 millones de dólares para remover esta vegetación que está a través de todo Puerto Rico. Estamos hablando, para que tengan una idea, de 16,000 millas que cubre toda la red eléctrica en todo Puerto Rico. Los cables, cuando usted ve los postes y los cables, ¿verdad? Pues esa servidumbre, lo que va pasando por debajo, hay que limpiarla para que no haya árboles y ramas que hagan contacto con las líneas eléctricas. Ese plan, para que ustedes tengan claro, está diseñado para ejecutarse en 4 años. Se supone que comenzara en el 2024 hasta el 2028. Comenzó en el 2024 atrasado. Ahora en el año 2025 se supone que se acelere con la entrada de los municipios. Pero es muy probable que no termine en el 2028 y termine probablemente un año adicional para el 2029.
¿Cuál es el planteamiento central? Que la primera fase, que es en la región de San Juan, ha estado muy lenta, que se han asignado cerca de 190 millones y se ha utilizado muy poco dinero para eso. Hay múltiples razones. Una de ellas es la mayoría de las redes eléctricas que están en Puerto Rico, sobre todo en la montaña, cuando lleguemos a la montaña, están en propiedades privadas. Gente que vive en los campos, que tienen líneas que cruzan su finca. Y la autoridad tiene el derecho, en este caso Luma, de entrar a su propiedad para limpiar esas líneas porque es un asunto de interés público, pero hay gente que se opone, no quiere que le inventan máquinas en su finca, hay gente que objeta ese tipo de servicio. Por otro lado, el personal que tiene que hacer esto es un personal que tiene que estar adiestrado porque usted está manejando ramas prácticamente al lado de cables eléctricos de alta tensión, así que no puede hacerlo cualquier persona. O sea que hay unos aspectos de logística. Y otro tema importante que se ha dado la impresión es que mucha gente piensa que esto se trata de podar, de cortar meramente ramas. Bueno, eso es una parte que se hace. Pero lo más impactante va a ser que hay que talar, es decir, hay que cortar más de 500,000 de árboles. Eso significa, y ustedes vieron un video hace unas semanas atrás que les presentamos, el hecho de que esas maquineras que cortan los árboles, talan los árboles, para mantener toda esa servidumbre limpia, luego hay que echar unos químicos para que no vuelvan a hacer ningún tipo de vegetación. Así que ese tipo de químico tiene que ser aprobado por la EPA, por recursos naturales. O sea, es un proceso que no es tan simple meramente como subir a un muchacho en una grúa y cortar ramas. No se trata de eso. Así es que esa es la controversia. Se supone que en las próximas semanas esto se acelere con la entrada de los municipios y nosotros le vamos a dar seguimiento sobre ese particular. El otro tema que es el que todo el mundo pues está pendiente es qué pasó con aquella carta que mandó Energía Eléctrica contra Luma de 81 páginas en donde invocó por primera vez una disposición contractual para dirimir sus diferencias. Yo les expliqué en unos programas anteriores que lo que dice el contrato de entre el gobierno y Luma es que cuando se invoca esa disposición se sientan las partes, dialogan sus diferencias y tienen 30 días para llegar a un entendimiento. En caso de que no lleguen los 30 días y no se pongan de acuerdo, no subsanen sus diferencias, entonces el próximo paso es buscar un mediador o un perito, un tercero, que pueda escuchar a las partes y determinar quién tiene la razón o cuál va a ser la línea de interpretación de esa disputa. Pues lo que ha ocurrido es que aparentemente, en efecto, se cumplieron los 30 días, no han subsanado sus múltiples diferencias, estamos hablando de una gran cantidad de planteamientos que se están haciendo, y Luma está reclamando que se designe un mediador o un perito, ¿verdad? La controversia nueva que va a surgir ahora es quién nombra a ese mediador. Lo nombra el gobierno, lo nombra las dos partes, lo nombra Luma. El contrato dice que es con el consentimiento de ambas partes. Pero si no se ponen de acuerdo, es muy probable, ¿verdad?, que dependiendo de cuáles son las controversias, hay organismos externos que puedan buscar ese perito. O en última instancia también el negociador de energía, que es el ente independiente. Esa parte todavía no se ha llegado ahí para dilucidar quién nombraría a este perito. Sobre todo porque las partes técnicas, según el contrato, lo que decida ese tercero es final y firme. Es decir, no se puede pedir revisión en los tribunales. Si fuesen asuntos no técnicos, asuntos de finanzas, asuntos de operaciones, cualquiera de las partes puede ir al tribunal. Fíjense que todo esto, sin llegar todavía a los tribunales, puede tardar varios meses, 60, 90 días adicionales. Por eso que yo siempre les dije, es prácticamente imposible que el gobierno, según lo anunció, logre cancelar el contrato de Luma unilateralmente antes de que finalice el año, porque hay unos procesos que se tienen que dar contractualmente y que se va a extender. Claro, el gobierno puede decir, yo lo voy a cancelar como quiera y que me demande. El problema es que si usted cancela sin seguir los procedimientos que establece el contrato, usted expone al gobierno a una demanda de que canceló injustificadamente. Y el problema de esto, mis queridos amigos y amigas, es que cuando se hace de esa manera y si el tribunal determina que en efecto se canceló incorrectamente, se le van a reclamar daños
y usted sabe quién va a pagar los daños, ¿verdad? Usted y yo. Y por eso es que estas cosas se tienen que hacer dentro del procedimiento. Va a tardar un proceso adicional. Ya la señora gobernadora ha dicho, ¿verdad? Que se va a tardar unos meses adicionales si es que se agota finalmente ese proceso y no llegan a ningún entendimiento. Pero ahí es donde estamos en esta etapa. Es decir, no llegaron a un primer acuerdo de esas múltiples diferencias, se encaminan a buscar un mediador o una tercera vía de diálogo, iniciaría otro proceso, 60, 90 días adicionales. Estamos básicamente en septiembre, octubre, noviembre, ya estaríamos básicamente casi en diciembre. Así que en ese sentido, todavía tenemos una enorme incertidumbre de qué va a pasar y quién tiene la razón en los múltiples temas. Lo bueno es, la buena noticia es que están agotando los remedios. Es decir, están usando los procedimientos que establece el contrato. Puerto Rico es un país de ley y orden y hay que seguir las cláusulas contractuales y hay que seguir los procedimientos. Y cuando estén los planteamientos maduros para llevarlos al tribunal, para eso está la rama judicial, para dilucidar las controversias. Y lo que tenemos que asegurarnos nosotros, primero estar tranquilos, el sistema, aunque haya estas disputas, se va a continuar dando los servicios ¿verdad? Con sus grandes retos. Pero tampoco es que va a haber un caos y un desorden y que esto está todo manga por hombro. No, hay unos procedimientos contractuales que se van a seguir, las partes lo están siguiendo y mi reconocimiento a tanto a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Oficina de Alianzas Público-Privadas como a Luma, que se han sometido a este proceso de dirimir sus diferencias, como dice el contrato, respetando el Estado de Derecho legal. Y si no llega a entendimiento, pues mire, nuestro sistema constitucional provee que la rama judicial adjudica las controversias legales y dejemos que los jueces y distinguidas juezas ejerzan sus funciones constitucionales. Y por eso es importante, señores, entender que hay que respetar las instituciones. Muchos países no tienen unos procedimientos que salvaguardan o defienden los derechos de los ciudadanos o de las empresas. En Puerto Rico somos un país de ley y orden y los contratos y las transacciones del gobierno con la empresa privada se tienen que hacer de manera organizada. Y en ese sentido, como ciudadanos todos que somos y como clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica, nuestra responsabilidad es pues mantener la paciencia, mantener la calma, obviamente cuando hay sus fallas hacer los planteamientos que hay que hacer las críticas que hay que hacer, pero entendiendo que hay unos procedimientos legales que se están llevando a cabo, que es la manera correcta, que es la manera legal en que se dirimen estas diferencias. Así que yo espero que hoy pues hayan podido tener más claro cuál es nuestro escenario en este momento, que escuchen las versiones de cada una de las partes, usted llegue a sus conclusiones y en última instancia, miren, cuando las partes no se ponen de acuerdo, como les digo, la rama judicial, los jueces y juezas se encargan de aplicar la justicia y lo importante es que miren que la justicia que sea defienda el bolsillo suyo, el bolsillo del pueblo de Puerto Rico y que nos ofrezcan un servicio de energía eficiente y sobre todo comprometido con el desarrollo de Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Nos vemos la semana que viene con un tremendo programa que le estaremos presentando.